Bienvenidos. En Civilización en Transición, Carl Jung escribe varios ensayos entre 1918 y 1936, donde analiza el colapso de valores tradicionales, la psique colectiva en tiempos de crisis, el impacto de los cambios políticos y sociales en la psicología individual y el conflicto entre la modernidad científica y las raíces espirituales. Con estos temas, el psicólogo suizo explica que la humanidad se encontraba en una encrucijada histórica, cultural y espiritual, donde los viejos paradigmas estaban derrumbando y el inconsciente colectivo se agitaba, buscando nuevas formas de expresión y equilibrio, y donde algunos arquetipos perdieron fuerza en beneficio de otros. En este libro, Carl Jung no solo explica este contexto de profundos cambios, sino que vislumbra e intuye cómo será la segunda mitad del siglo XX. Por ende, cada vez está más claro que estas primeras décadas del siglo XXI responden a ese concepto junguiano de civilización en transición. Por esto vamos a identificar qué arquetipos se han activado o se intensifican para influir en la opinión pública y consolidar las narrativas mediáticas y la agenda del poder. El primer arquetipo es el héroe colectivo. Tradicionalmente, el arquetipo del héroe se centraba en una figura individual que superaba desafíos. Sin embargo, en el contexto actual, este arquetipo evoluciona hacia una representación colectiva, destacando a comunidades o movimientos sociales que enfrentan adversidades y buscan el cambio. Este enfoque resalta la importancia de la acción conjunta y la solidaridad en tiempos de crisis socioeconómica y en tiempos de conflicto bélico. Así pues, con el arquetipo del héroe colectivo se promoverá el patriotismo, la valentía y sobre todo el sacrificio colectivo. Su figura sirve para unificar y dar propósito frente a una amenaza común. Y este enemigo externo será demonizado y proyectado como la fuente del mal. De esta manera se promoverá el miedo y el odio y luego se canalizará hacia un objetivo concreto. El segundo arquetipo es el sabio. Conforme avanzan las nuevas tecnologías, se materializará la cuarta revolución industrial y se consolidará el sabio digital como un mentor y guía. Esto del sabio digital todavía está en su etapa inicial. Con el tiempo, una vez que se consolide la inteligencia artificial, la robótica y otras cosas, van a surgir estos sabios que nos van a decir lo que tenemos que hacer y que tenemos que aprender, si es que queremos estar actualizados y poder trabajar o poder innovar. El tercer arquetipo es el rebelde. Esto representa a las personas que desafiarán el orden establecido, porque estas personas no temen romper las reglas del sistema. De hecho, están decepcionadas. Incluso promoverán cambios radicales y rupturistas, trayendo consigo nuevas ideas y nuevos enfoques. Obviamente, el sistema, las estructuras de poder, saben de la existencia de estos rebeldes. A veces esa rebeldía ellos lo que buscan es controlarla. Eso ha pasado muchas veces. Una persona con buenas intenciones, con ganas de cambiar las cosas, pues al final se corrompe. El cuarto arquetipo es el gobernante autoritario. Este arquetipo estará personificado y activado cuando las democracias estén controladas por dictadores. Es decir, ya los presidentes, muchos de ellos, son auténticos dictadores, pero están bajo el paraguas de la democracia. Pero llegará un momento que ya será una dictadura en todos los sentidos. ¿Y cómo lo van a justificar? Pues bajo el liderazgo político y por razones de seguridad y estabilidad, y por grandes amenazas. El quinto arquetipo es el protector del medio ambiente, arquetipo que volverá a intensificarse con la agenda del cambio climático y las catástrofes naturales que se vayan produciendo, ya sea de manera natural o de manera deliberada.
El sexto arquetipo es el inocente optimista. En medio de los escenarios pesimistas, el arquetipo estará representado por personas ingenuas, con expectativas positivas y sin capacidad para entender o intuir las dinámicas de esos contextos pesimistas. Son aquellos que viven en ese país de jauja o en su mundo. El arquetipo del hombre común polarizado es el séptimo arquetipo. Este arquetipo debería estar superado. Hace décadas que debería estar superado y sin embargo no lo está. Este arquetipo refleja a la ciudadanía dividida en un entorno de polarización política, donde se producirá una creciente división entre ciudadanos partidarios de la derecha y de la izquierda, entre otras fragmentaciones sociopolíticas y socioculturales. Esto les va a seguir funcionando de manera increíble. Octavo, el arquetipo del buscador o el explorador. Algunas personas cultivarán ese arquetipo para encontrar un cambio significativo que les otorgue un nuevo sentido existencial y espiritual en un mundo decadente y destruido, sobre todo a nivel psicoespiritual. No obstante, las narrativas mediáticas controlarán el arquetipo del buscador o del explorador mediante el renacimiento de la New Age y otros movimientos pseudoespirituales. Pero este renacimiento será bajo la dirección del coaching, ya que la figura del coach asumirá y proyectará muchas máscaras, entre ellas el mentor, el guía, el sabio, el psicólogo motivacional y el héroe transformador. Sin embargo, la realidad será muy diferente, porque el coach responderá a varios arquetipos invertidos o distorsionados. De ahí que el coaching se convertirá en el mayor generador de gurús falsos, charlatanes, manipuladores emocionales y narcisistas iluminados. Eso sí, el sistema, las redes sociales, les darán mucha visibilidad para que los buscadores sean engañados y entrampados por un discurso de transformación rápida y fácil, prometiendo riqueza, felicidad, éxito y conocimiento sin un esfuerzo real. Todo es inmediato, todo es fácil. El noveno arquetipo, el arquetipo del Joker o Trickster, fue desactivado en 2025, pero solamente se ha pausado, por decirlo de alguna manera, ya que este arquetipo surgirá nuevamente cuando el orden establecido se vuelva demasiado opresivo y ya no tenga significado para las masas sociales. Es decir, entre 2025 y 2030 se producirán desórdenes civiles. Entonces, el arquetipo del Joker se volverá a activar y habremos entrado a otra fase de la agenda política, ya que se está preparando un mundo militarizado y autoritario, no tanto para enfrentar a otros países, sino para afrontar el reinicio traumático del sistema. Pues uno cuando lee este libro de Carl Jung, Civilización en Transición, pareciese que lo que escribió fueran visiones que anticipan o que se adelantaban mucho a su tiempo. Por ejemplo, hay un párrafo que dice lo siguiente: vivimos en una época en la que grandes transformaciones están en marcha, transformaciones que afectan tanto al individuo como a la sociedad. Las antiguas certezas se desmoronan y lo que antes era un fundamento sólido ahora se presenta como una estructura vacilante. La psicología de masa se ve afectada por esta incertidumbre y el individuo que solía apoyarse en la tradición y en los valores colectivos ahora se enfrenta al vacío de su propia responsabilidad individual. Pareciese que nos está describiendo la actualidad. Acá hay otro párrafo donde dice: la sombra de la civilización no se manifiesta únicamente en el individuo, sino que se refleja en la historia misma. Las guerras, las crisis políticas y los colapsos económicos no son solo eventos aislados, sino expresiones de un inconsciente colectivo en conflicto consigo mismo. La civilización ha reprimido demasiado tiempo sus instintos y al hacerlo ha creado un monstruo en sus entrañas.
La sombra toma posesión de las acciones colectivas y conduce a la autodestrucción si no se reconoce conscientemente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.